Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal. Hoy es viernes 28 de noviembre del año 2025 y estamos transmitiendo desde La Tijera News, haciendo un video, no una directa, por la situación que conocen de la censura del comité de asesor de contenido, consejo asesor de no sé qué cosa, de esta red social Facebook. Y a la vez siempre compartimos esta grabación en las otras redes sociales como TikTok, X, Instagram y YouTube. Pues nada, después de un mes exacto del paso del devastador huracán Melissa por el oriente cubano, todavía cientos de miles de familias se encuentran desamparadas por el régimen. Y déjenme decirles una cosa, nadie le pide cuentas a esa dictadura, ningún organismo internacional, ni ninguna nación de las que dieron millones y millones de dólares en ayuda. Estamos hablando del orden de los más de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, entre dólares y euros, dados por varios países y por varias instituciones, entre ellos las Naciones Unidas, pero nadie le pide cuenta al castrismo. El castrismo sigue burlándose y campeando por su respeto, y mientras se desconecta y desentiende con la miseria y la necesidad de millones de cubanos en el oriente del país que fueron víctimas de este devastador huracán, han tenido que acudir la mayoría de ellos al cubano en la diáspora, al cubano en el exilio y a cubanos dentro de la isla, de instituciones religiosas y de ayuda humanitaria, que son los que han dado el paso al frente ante la inmovilidad del régimen y sus organizaciones políticas y demás. La realidad es esa, la realidad es que en Cuba, en el oriente, muchísimas familias en estos momentos siguen esperando por su techo, siguen esperando por los materiales para volver a reconstruir su vivienda devastada después del paso de este huracán. Mucha gente que sigue en apagón, con hambre y sin una respuesta de las instituciones del falso Estado, que es una dictadura opresora y genocida que los tiene condenados. Todo esto hay que sumarle que ha seguido el programa este de apagones que lleva 2 años exacto, quitándole diariamente la electricidad al pueblo cubano, teniendo muchos de ellos como única manera de cocinar la corriente eléctrica, porque Fidel Castro, en su locura y su revolución energética, lo que hizo fue quitarles a la gente las cocinas que tenían de queroseno, y muchos no tenían cocinas de ningún otro tipo, y simple y llanamente les pusieron cocinas eléctricas que, si usted entiende que tiene 16, 18, 24, 36 hasta 48 horas continuas de apagón casi diariamente, usted no tiene posibilidad de cocinar y tiene que acudir a la leña, tiene que arrancar una ventana de su casa, tiene que utilizar los residuos ahora de lo que le dejó el huracán de su vivienda de madera destruida tras el paso de Melissa, y así se está sobreviviendo en Cuba. A todo esto hay que sumarle la grave situación epidemiológica y de salud que está enfrentando el pueblo cubano, donde el mismo régimen ha reconocido en sus medios oficialistas de televisión que hay millones de personas contagiadas y enfermas con varios virus. Ellos dicen que es oropuche, otros dicen que es dengue, otros dicen que es una fiebre del Nilo Occidental. Nadie sabe realmente qué es lo que está sucediendo, y la única realidad es que han muerto centenares, no miles de cubanos, entre ellos lamentablemente muchísimos niños y personas jóvenes que no tenían por qué morir, porque no tenían ningún tipo de condición médica antes de contraer este misterioso virus que está acabando con la población cubana. Pero sigue emergiendo de entre la miseria los hoteles, los negocios de la cúpula dictatorial siguen haciendo sus negocios, y siguen sobre todo tratando de engañar al pueblo y a los cubanos que se encuentran en la diáspora, invitándolos a que vayan a invertir el capital que han hecho en tierra de libertad, ahí en el infierno castrista, teniendo ustedes como conocimiento el historial que tiene el régimen de expropiación, por llamarlo de algún tipo, de las personas que los extranjeros que han ido a invertir desde el año 1994, que Fidel Castro dijo que se podía llegar a invertir en Cuba y crear unas empresas mixtas y una ley para la inversión extranjera. Todo eso ha sido una falsedad. Muchísimos lo han perdido todo, otros han tenido que salir huyendo, y algunos han tenido que pagar con cárcel por las trampas que el régimen opresor castrista les ha impuesto después que los ha engatusado y les ha dicho que son bienvenidos a ir a invertir a Cuba. Cuba está en una situación desesperante, caótica. El pueblo cubano está viviendo en la más espantosa miseria, desprotegido y desamparado por el régimen y por sus instituciones. Todos los días son quejas y quejas y quejas. La corrupción gubernamental está enquistada en todos los niveles, desde una simple dirección municipal hasta un ministerio, desde el Consejo de Estado hasta la última estructura de esa cúpula dictatorial castrista. Después de casi un mes del paso del huracán
y por primera vez excepcionalmente la esposa del títere dictatorial Miguel Díaz-Canel, Liz Cuesta Peraza, visitó una escuela allá en Holguín y estuvo allí 5 minutos, se hizo la foto protocolar y con la misma salió corriendo para el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, donde se hizo una foto llevándole un ramo de flores a la piedra donde supuestamente están las cenizas del dictador Fidel Castro, y allí le dijo que cuando el camino parece cuesta arriba, o sea, cuando las dificultades comienzan a crecer aún más dentro de Cuba, ella siempre recurre a él como su ente salvador, como su consejero espiritual, como su Dios Fidel, como lo es para muchísimos cubanos todavía engañados con la mentira del castrismo y las falsas promesas de Fidel Castro. Lo que pasa es que a Liz Cuesta ese camino cuesta arriba, y valga la redundancia, no le mella. Ella no pasa trabajo, ella no tiene necesidades, ella no vive como la mayoría de los cubanos pasando hambre, en apagón, con miseria, sin medicamentos, sin sus necesidades básicas garantizadas, y por el otro lado no le interesa para nada el sufrimiento del pueblo cubano, porque ella desde hace un mes no ha ido a ninguna comunidad de las que están devastadas a llevar ayuda humanitaria, que para eso está una primera dama, que era entre sus funciones lo que debiera hacer si realmente fuera una primera dama con funciones y con sensibilidad. Debió haber estado ahí, no ahora, cuando los huracanes del año pasado, cuando los terremotos que hubo en el oriente cubano, cuando hubo huracanes en La Habana, cada vez que ha habido una desgracia, el pueblo cubano ha necesitado de ayuda y de amparo. Liz Cuesta nunca ha estado ahí. Eso sí, cuando el avión dictatorial ha despegado para cualquier confín del mundo, la primera que sale de viaje a hacer compras en el extranjero, a llenarse la barriga y a disfrutar muy lejos de la miseria y de la desgracia que la dictadura que ella representa le ha ocasionado al pueblo cubano, es la primera que se monta en el avión y sale a viajar, a representar otro gasto más innecesario a costa de la miseria, el hambre y la desgracia de millones de cubanos. Estas son las realidades, mi gente. Y por estas realidades seguiremos denunciando al castrismo opresor, seguiremos mostrando a través de todas nuestras plataformas de La Tijera News la realidad de lo que acontece en Cuba, y no como lo hace la prensa oficialista del castrismo y la prensa internacional al servicio de la izquierda y del comunismo internacional, que estando acreditada en Cuba calla estas cosas. No son capaces de mostrarle al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba, como lo hacemos en los medios de prensa independientes, que le mostramos al mundo la cruda, horrible y cruel realidad que padece el pueblo cubano bajo ese régimen opresor y dictatorial que es el castrismo. Por eso seguiremos alzando nuestra voz y seguiremos mostrándole al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba, y lo haremos gracias a ustedes con inmediatez y con veracidad. Yo les deseo un lindo fin de semana, mucha oración por el pueblo cubano, por los enfermos dentro de Cuba, por las necesidades que está pasando nuestro pueblo oprimido, por los presos políticos, por los jóvenes cubanos que se encuentran por más de 30 días en huelga de hambre pidiendo libertad y pidiendo el fin de la tiranía opresora del pueblo cubano. Y seguiremos conectados, seguiremos trabajando por la verdad, seguiremos trabajando por la justicia, por los derechos humanos y por el fin de todas las tiranías y regímenes comunistas alrededor del mundo. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Que Dios me los bendiga y tengan un lindo día.